Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Fíjate que el día de hoy quiero platicarte respecto de lo que en español, bueno, en otras lenguas igual, pero en español le llamamos género y número. Me refiero desde el sentido lingüístico, no desde otro ámbito. De tal manera que cuando decimos, por ejemplo, cuántos géneros tenemos lingüísticamente hablando en nuestro idioma, solamente hay dos: masculino y femenino. Género masculino y género femenino. Y nos damos cuenta por la terminación del sustantivo, o a veces no solo la terminación, sino también por el uso de artículos, ya sean definidos o indefinidos. Los artículos definidos son el, la, los, las. Los indefinidos son uno, una, unos, unas. Muy bien. Por otro lado tenemos también, además de esta parte del género, tenemos número. ¿Cuántos números tenemos lingüísticamente hablando en nuestro idioma? Dos. Solamente dos: singular y plural. Esos son los números, repito, lingüísticamente hablando. Y como tú sabes, singular es uno y bueno, plural es dos o más, subrayo, o más. De tal manera que plural pueden ser 2, 3, 40, 50 o 200. Plural es 2 o más, sin determinar cuánto es más. Ahora bien, sin embargo, hay algunas, digamos, particularidades en nuestro idioma que hacen que no sea tan sencillo ver singular y plural o cuándo es masculino y cuándo es femenino en nuestro idioma. Ya en otras ocasiones te he dicho que de manera coloquial se le llama español, pero también se le llama castellano. Ambas son correctas, ambas expresiones. Español es políticamente hablando, castellano es filológica o lingüísticamente hablando. Pues bien, empecemos por la parte del plural. Como tú sabes, el plural es, en el caso de las palabras que terminan en vocal, es aumentarles una S. Por ejemplo, si yo te digo casa, termina en A, es singular. ¿Cómo lo paso a plural? Y digo, le aumento una S, casas, casas. Ropero, le aumento una S, roperos. Vestido, le aumento una S, vestidos. Ahora, si termina en consonante, le aumento ES. Fíjate, por ejemplo, vamos a pensar árbol, termina en consonante, en una L. Bueno, entonces le aumento el plural, para que sea plural, perdón, le aumento ES. Y entonces dice árboles, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, no sé, pantalón, pues termina en una N, en consonante, le aumento ES, pantalones. Es muy fácil identificar aquí esta parte del singular al plural. Pero, ¿qué pasa con algunas palabras? Y de eso quiero que comentemos el día de hoy, que siempre son plural. No las puedes poner en singular. ¿Cuáles son estas palabras que solamente son en plural? Te voy a poner dos ejemplos. Una es tijeras y la otra es tenis. No podemos decir, porque no existe en nuestro idioma, la tijera. No hay tijera. Son tijeras. Tijeras. No hay tenis. Es tenis en plural. Si yo quiero decir entonces tijeras y entonces digo, por ejemplo, quiero decirla en singular, ¿qué uso? Uso un artículo y digo, por ejemplo, las tijeras, ¿no? Y entonces estoy diciendo que está en plural, pero fíjate que estoy utilizando el artículo las tijeras. Y cuando digo tenis, utilizo también un artículo de acuerdo al plural y digo los tenis. No puedo decir el tenis o la tijera. Ahora, en el caso de los tenis es un poco, digamos, a veces difícil de aceptar porque dice, bueno, pero es que si termina en una I, pues nada más aumentale la S.
Pero no es tan sencillo. Lo que pasa es que la palabra tenis, bueno, para nosotros llega a través del inglés, pero su origen no es inglés, es francés medieval, no el francés actual. Y la palabra tenis en francés, que la forma como ellos lo decían, nosotros lo traducimos así como tenis. ¿A qué se referían en la Edad Media? Te estoy hablando del siglo XII, en Francia, el francés medieval. ¿A qué se referían? A un juego con el que participaban en equipo, disfrutaban a través de estar aventando una pelota con la mano. Entonces la palabra tenis en francés, repito, no al actual, medieval, lo que significa es ten, toma. Como cuando alguien está jugando y agarra con la raqueta y dice toma, y luego le viene la pelota y le dice ten, ¿no? Pues de ahí, de esa palabra ten, toma, de ahí viene la palabra tenis. Ahora, ¿cuál era el tenis? Pues el tenis en el francés medieval era el juego, pero como muchos usaban algunos zapatos especiales, la gente empezó a asociar el juego con el calzado y terminó por decírsele al calzado tenis, que era el nombre del juego. ¿Te suena esto que todavía este deporte se practica con una raqueta en una cancha? ¿Te acuerdas? Una red en medio. Pues ese es el origen. Claro, el tenis actual y es un deporte que ha cambiado mucho a través de los siglos, etcétera, pero originalmente surge en Francia en la Edad Media y ese es su significado. Entonces, por eso es tenis, porque tenis es el juego, el juego. Después se le aplica al calzado y aunque sean dos, uno en cada pie, originalmente es el juego. Entonces, por eso, viendo el origen del término, no se puede decir tenis porque es un contrasentido etimológico. Entonces, esa es una. Ahora, fíjate que hay otras palabras en plural que también se mantienen, por ejemplo, así como se dice, y no se pueden cambiar a singular o a plural. ¿Qué es lo que cambiamos ahí? Ahí modificamos el artículo. Te voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos. Fíjate, diurex. Otra, crisis. Tú no puedes decir diurexes, por ejemplo, ¿no? O no puedes decir hay una crisis en singular y ahora sí son crisis o crisises. O sea, es absurdo. ¿Cómo dices entonces cuando quieres hablar, por ejemplo, de crisis? Si quieres hablar en singular, utilizas un artículo y dices la crisis. Fíjate cómo crisis no cambia, se mantiene en singular. Ahora, vamos a pasarlo a plural. ¿Cómo dices? Las crisis. Fíjate cómo crisis no se movió. Singular, la crisis. Plural, las crisis. ¿Cómo le hacemos para modificar o para cambiar, digamos, de singular a plural o de plural a singular? Modificamos el artículo, no el sustantivo, no la palabra que da sentido. Lo mismo en otras palabras, te pongo nada más estos para que los veas, digamos, como ejemplo. Uno más. Fíjate que cuando dices sábado y domingo, ese sí lo podemos convertir de singular a plural. Terminan en vocal. Fíjate, si yo digo el sábado, nos vemos el sábado que viene, el próximo sábado. El sábado, lo estoy diciendo en singular. Pero ahora fíjate, vamos a vernos todos los sábados de este mes. Todos los sábados. Fíjate cómo ahí sí, el sábado, lo puedo pasar del singular al plural, los sábados. Igual pasa con domingo. Puedo decir, mira, este domingo es muy, no sé, hermoso por esto y lo otro, lo que tú quieras. O estos últimos domingos he estado, digamos, triste por alguna situación. Bueno, pues entonces, como si ahí podemos ver de sábado y domingo se puede pasar de singular a plural. Pero fíjate en cambio
¿Qué pasa de lunes a viernes? No lo puedes hacer. Lunes, dímelo en singular. El lunes con un artículo determinado. El lunes. Ahora, dímelo con un artículo indeterminado, en singular. Un lunes. Bien. Dímelo en plural. Los lunes. ¿Te fijaste? Lo que cambias es el artículo de el a los o de un a los. Pero lunes no se movió. El lunes, los lunes. Lunes no lo puedes pasar a plural. En cambio, sábado y domingo sí. Martes sucede lo mismo. El martes, los martes. Miércoles, el miércoles, los miércoles. Jueves, el jueves, los jueves. Fíjate, jueves se mantiene. Viernes, el viernes, los viernes. ¿Te fijas? El plural no se modifica. El plural, la palabra no se modifica. Y bueno, entonces este tipo de plural, ahí vemos que no es nada más ver de aumentarle una S o ES. Ya ahí vemos esta primer parte. Tijeras, etcétera. Muy bien. Otro caso, digamos, particular, sui generis, o sea, digamos, un caso particular, también sobre el plural, es el siguiente. ¿Has escuchado que a veces, sobre todo las personas mayores de edad, dicen, niño, suénate las narices? ¿Te has fijado que luego te dicen, oye, límpiate las narices? En plural. No dicen, límpiate la nariz o suénate la nariz. Hablan en plural. Y muchas veces no falta, digamos, quien los corrija. No se dice las narices, se dice la nariz. ¿Por qué? Porque nada más tengo una. ¿Será lo correcto? Pues no. Es correcto decir las narices. Y te voy a explicar por qué. Pero primero te voy a poner otros 4 ejemplos al respecto. Bueno, 3, uno se divide en 2 partes. Además de las narices, ¿has escuchado cuando alguien dice también las espaldas? Traigo sobre mis espaldas o voy cargando en mis espaldas un peso, un fardo. Mis espaldas, tus espaldas. ¿Por qué espaldas en plural? O ponte los pantalones, le dice la mamá al pequeñín. Ponte los pantalones. ¿Qué no es un pantalón? ¿Por qué en plural los pantalones? Uno más. Mira, yo aquí tengo mis lentes. Lentes. En plural, no es un lente. En singular es lentes. Si fuera lente, tendría que ser nada más un cristal, un vidrio o una mica, pero tiene 2. O también le puedo decir mis gafas. No se puede decir en singular, gafa. Pásame mi gafa. Dame mi gafa. Te encargo mi gafa. No tiene sentido. No se puede. Todos estos casos, narices, pantalones, espaldas, lentes, gafas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué la gente se expresa de esta manera? Bueno, ¿recuerdas que al principio te dije que en español tenemos, digamos, 2 números? ¿Cuáles tenemos? Y tenemos singular y plural. Y hasta ahí. Bueno, pero nuestro idioma, que también ya hemos visto la diferencia entre idioma y lengua en otra sesión, en otro capítulo, en otra emisión de La Palabra en Punto, te invito a que lo veas. Bueno, en nuestro idioma, nuestra lengua, digamos, hay una gran parte, una gran carga del latín, más o menos 70%, y como un 20% del griego. Tenemos muchas palabras del griego y muchas del latín a su vez provienen del griego. También tenemos de otras lenguas, tenemos arabismos, anglicismos, galicismos, etc. Nahuatlismos, no sé, lo que tú quieras, germanismos, pero blanco es una palabra germánica, blanco, brillante. Blanco no está en español, está en germano antiguo, medieval. Bueno, ya también lo hemos visto en otro programa.
Pues resulta que entonces en griego, fíjate que no nada más tienen masculino y femenino, tienen singular y plural, tienen un tercero que se llama dual, con D de dado, dual. ¿Qué es dual? Dos. Pero fíjate que no dice dos o más, no, es dos, se acabó, dos. Y además tiene que ser simétrico, una simetría. Eso es dual. ¿Qué cosa es dual para los antiguos griegos? ¿O qué veían como dual? Los ojos, nada más son dos. No puedes decir que es plural. Para un griego sería absurdo, porque tú no puedes tener dos ojos o más. No son plural, para ellos no es plural. Estos dos ojos sería dual. Los poros de la nariz son dos. Entonces son narices, es dual. Las orejas, oreja es lo de acá afuera, oído es el sentido. Las manos, los brazos, las piernas y acá atrás, los omóplatos, son dos. Entonces por eso la gente desde aquella época las decía, mucha gente lo sigue diciendo, aunque a veces no sepa por qué, pero narices viene de que del griego es dual, dos poros. Claro, hoy para nosotros la nariz es todo el conjunto, pero en aquella época tengo dual, tengo dos poros, es narices, dos ojos, bueno, pues por eso es dual, narices. Entonces también en el caso de las gafas, ¿qué sería? Dual, porque es dos y además es simétrico. Y pantalones, bueno, porque son dos piernas. Lo mismo sucede con otros casos. Ahora, fíjate que esto no se aplica en todos los casos. Por ejemplo, la camisa. ¿Por qué no decimos camisas si tenemos también dos brazos? ¿No? ¿Por qué en guantes sí podemos decir guante y guantes? Bueno, porque no todas las palabras evolucionaron igual, no todas tienen el mismo, origen, etc. Por eso es muy importante, como te habrás dado cuenta, a mí me fascina, estudiar el origen de nuestro idioma. Qué bueno que alguien aprenda, por ejemplo, inglés, francés, ruso, chino, mandarín, árabe. Perfecto. Pero, ¿qué necesidad? Fíjate, subrayo, o qué necesario es estudiar nuestra propia lengua desde sus orígenes. Porque así no cometeríamos exabruptos lingüísticos y comprenderíamos el significado incluso de muchas expresiones coloquiales, como esta que te acabo de decir. Las narices, ¿no? Suénate las narices, los pantalones, etc. Muy bien. Bueno, regresando entonces a esta idea de plural. Hay otra forma de que también usamos en español de decir plural a través de una hipérbole, con H al principio, hipérbole. Hiper en griego es grande. Bolos, volé en griego es lanzar por arriba. O sea, se lanza por arriba de manera grande, una hipérbole. Fíjate que cuando alguien dice, me gusta muchísimo, esa es una hipérbole, ¿no? Te extrañé demasiadísimo, ísima, eso es una hipérbole. Bueno, cuando vamos a la iglesia, quienes somos católicos, por ejemplo, y fíjate que a veces vemos al Santísimo y ¿cómo le decimos? O nos arrodillamos, santísimo, ísimo. Ese ísimo es plural. ¿Por qué? Porque nosotros en español tenemos la hipérbole, ¿no? Pero en hebreo no existe el hipérbole. Como no existe hipérbole, entonces ellos, ¿cómo dicen? Dicen kadosh, kadosh, kadosh. En hebreo. ¿Cómo lo traducimos en español? Santo, santo, santo. 3 veces santo. Perfección. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya después, en nuestro idioma, santísimo. Y fíjate que ahí estamos hablando del plural. Y bueno, como puedes ver, tenemos ciertas características entonces para poder ver el plural
desde otros enfoques. No nada más, repito, aumentarle la S o la ES. Otra forma de decir en el plural, fíjate que es utilizando el artículo el, por ejemplo, o la. Pongo un ejemplo. Cuando alguien dice el americano, el europeo, el africano, el mexicano o el docente, el alumno, ¿qué te está diciendo? Bueno, te está diciendo no este mexicano, este europeo, este docente. Te está diciendo todos los mexicanos, todos los docentes. Pero con el uso del artículo el, ya estamos, digamos, absolutizando todos los mexicanos, todos los docentes. ¿Cómo debe ser el docente? Ah, mira, así, asado. ¿Cuál docente? Dije en singular, él. Y sin embargo, aunque dije él en singular, se entiende que es todos los docentes. ¿Te fijas? Ahí tenemos, entonces, otra forma de hablar del plural. Bueno, para terminar, el último va a parecerte un poco extraño, pero a nosotros, como mexicanos y como hispanohablantes, pues ya nos es una palabra singular. Sin embargo, originalmente y etimológicamente está en plural. Si yo te digo poesía, te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es poemas. La palabra poesía en griego, que es de donde viene poiesis, en griego, poema, poiesis, significa conjunto de poemas. Pero para nosotros poesía puede ser una sola. Pero originalmente, fíjate que poesía es conjunto de poemas, aunque para nosotros ya es un solo poema, o bien aquel poema que tiene características propias que te permiten evocar algún sentimiento, alguna idea, que te provocan una reflexión, una sensación. Aquel texto tiene poesía, decimos. Ya le damos otra connotación e incluso otra denotación. Pero repito, originalmente poesía es plural. En este mismo sentido te voy a decir otra palabra que tiene el mismo, digamos, o sufrió el mismo efecto. La palabra Biblia. Originalmente, la palabra Biblia viene de una ciudad que se llamaba Biblos. Biblos, entre los fenicios. Estoy hablando del siglo XII antes de Cristo, 1200, 1100, 1000 antes de Cristo. Ahí en Biblos y en otros lugares fenicias inventaron el alfabeto, etc. Y entonces ahí escribían, empieza la escritura. Entonces al conjunto de libros se les empezó a llamar biblos o Biblia, porque Biblia es, IA es conjunto de, entonces conjunto de libros. Ahora, ¿y por qué Biblia? Porque eran escritos en biblos, de ahí viene la palabra Biblia. Ahora, Biblia era conjunto, repito, de libros, pero ¿se referían a los biblos, a los libros de las Sagradas Escrituras? No. A cualquier libro, del que fuera, de leyendas, de administración, de historia, de política, de lo que tú quisieras. Eran conjunto de libros. Después, cuando llega la cristiandad, esta misma palabra se recupera y al conjunto de libros se le dice, y ahora sí religioso, se le dice Biblia. Y por último, en la Edad Media, ahora a un solo tomo que tiene varios libros, a ese se le llama Biblia. Pero fíjate cómo fue pasando a través de siglos y siglos. Bueno, entonces, pues el día de hoy espero que haya sido de tu agrado este tema de digamos, del plural. En otra edición hablaremos de masculino y femenino y en un momento dado cómo cambia uno al otro. No me queda más que agradecerte por estos minutos, este tiempo, y pedirte que si es de tu interés, pues vernos en la siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.